Bien, damos inicio a esta cuarta tutoría del curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Voy a proyectar la presentación. Andrea, si me confirma, si la está visualizando bien. Sí, profe, sí soy. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces entramos a esta cuarta tutoría del curso de Seguridad y Salud Ocupacional. El índice de los diferentes temas que vamos a abordar el día de hoy, tenemos lo que son los factores de riesgo ergonómico, factores de riesgo psicosocial, gestión del riesgo de emergencias o desastres y cerramos con lo que es compromiso de la administración con la salud ocupacional. Entonces, a manera de resumen, hemos venido haciendo pues un camino durante estas cuatro tutorías, donde iniciamos con el tema principal de la salud ocupacional, ¿verdad? Todo el tema a nivel de reglamentos, de leyes, de cómo se aplica. Entramos a los diferentes tipos de factores que intervienen en lo que es seguridad y salud ocupacional y estaríamos cerrando con el papel que tiene la gerencia y las jefaturas dentro de las organizaciones y cómo debe ser un trabajo de todas las personas que forman parte de una organización. Entonces, damos inicio a lo que son factores de riesgo ergonómico. Como esta palabra es muy escuchada constantemente, la ergonomía viene a ser una serie de prácticas que lo que buscan es que un trabajador tenga las mejores condiciones considerando todo aquello con lo cual el trabajador tenga que interactuar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, todos los implementos de trabajo, ya sea un escritorio, una mesa de corte, alguna máquina que utilice, todo el tema de herramientas, de en sí, todo lo que tiene que ver con su puesto de trabajo. Entonces, acá hay una interacción constante del colaborador con diferentes aspectos que si no se consideran las características físicas e incluso algunas características que más adelante vamos a hablar con el tema de la parte personal del trabajador, pues puede tener una afectación en la salud importante. Entonces, siempre con la ergonomía se tiene que buscar el analizar al colaborador, conocer sus características e identificar con qué interactúa el trabajador en cuanto al puesto de trabajo, la maquinaria, equipo, herramientas y materiales. Aquí tenemos lo que es la importancia de la ergonomía en los ambientes de trabajo y en la vida cotidiana. Entonces vemos que el cuerpo humano tiene limitaciones. O sea, el ser humano en sí, ya sea por su estatura, por el tipo de posturas que maneje, por el peso que tenga, si es mujer, si es varón, existen diferentes características de acuerdo a esa descripción que tiene nuestro cuerpo. Entonces, cada persona tiene limitaciones. Es por eso que debe de considerarse a la hora del diseño de un lugar de trabajo, del uso de herramientas, de, por ejemplo, cómo se debe de tomar una herramienta, qué posición debe tener un colaborador a la hora de ejecutar su trabajo, debe de considerarse todo esto. Un ejemplo de esto es cuando una persona tiene que levantar exceso de carga. Para esto existe una forma adecuada en la cual la persona debe de agacharse y levantarse con esa carga y también existen elementos que permiten que la persona pueda protegerse, por ejemplo, unos tipos de faja que permiten que las personas pues tengan una buena postura a la hora de hacer ese levantamiento de carga. Los individuos poseen distintas limitaciones. Es por esto que es importante conocer esas características de las personas y, y también considerar que en un puesto de trabajo, de repente para algunos puestos donde existe rotación de personal,
en un mismo puesto de trabajo pueden estar varias personas. Entonces, al estar varias personas, tiene que analizarse, bueno, cuáles son las características de estas personas que ocupan el puesto de trabajo y considerar que todo aquel equipamiento, utensilios, cualquier tipo de herramienta que se utilice, esté adaptada para esas limitaciones que tienen las personas. Algunas lesiones musculoesqueléticas se producen cuando los seres humanos abusamos de las capacidades que tenemos. Entonces, las personas se exigen más y esto hace que pues se dé una lesión. Entonces, muchas veces pasa en una actividad determinada que una persona sufre una lesión y que puede tener una afectación en su salud importante. Criterios básicos que se deben de considerar. Número 1, los patronos deben de garantizar que los lugares de trabajo se adapten a las características de las personas y no a la inversa. Esto tiene que considerar que existen diferencias entre las personas y que también cada persona pues se tiene que hacer un análisis para que exista esa adaptación de la persona a su puesto de trabajo, como mejorando las condiciones ergonómicas. ¿Dónde se tiene que ubicar? Bueno, ¿qué aspectos pueden estar ocasionando que una persona tenga problemas, por ejemplo, de postura, problemas de cómo está llevando a cabo algunas acciones y generar una interacción con los diferentes principios ergonómicos para determinar, bueno, un puesto de trabajo podría ocasionar algún accidente laboral por falta de ergonomía, fatiga, física, mental, que ahora más adelante vamos a ampliar sobre esto. La interacción entre el ser humano y la estación de trabajo. Acá incluso intervienen otras disciplinas. Dentro de las empresas existen ahora médicos de empresa, también intervienen fisiólogos, psicólogos e incluso hay algunas otras líneas desde la sociología, la ingeniería y la seguridad e higiene ocupacional. Entonces existen varias recomendaciones que se pueden hacer a nivel multidisciplinario para establecer algunos principios y criterios básicos que las empresas deben de cumplir para lograr que los trabajadores tengan las condiciones adecuadas para ejecutar su trabajo de forma productiva, pero además que tengan el menor riesgo de que puedan sufrir accidentes o que se vean enfrentados a un movimiento repetitivo que a un corto o largo plazo puede ocasionarle alguna afectación en su salud. Entramos a lo que es la descripción de riesgos y carga de trabajo. Acá existen dos tipos de riesgo. El primero tiene que ver con el riesgo individual. Acá es directamente como su palabra lo dice, la persona. Entonces, aquellos atributos, la capacidad de tolerancia. Si recuerdan, en tutorías pasadas hablábamos que es muy diferente la tolerancia que puede tener una persona al escuchar música todo el día, un tipo de música, por ejemplo, rock, a otro compañero de trabajo. Entonces, acá también, dentro de lo que es la ergonomía, entra lo que es la capacidad de tolerancia de cada individuo y la resistencia que tiene ante el estar enfrentado a diferentes elementos y que esto puede ocasionar una enfermedad laboral o un accidente laboral. ¿Qué aspectos se tienen que considerar? Por ejemplo, los hábitos. ¿Qué también se alimenta esta persona? Disculpen. Si practica, si tiene actividad física, si tiene buenas costumbres que hagan que esta persona esté saludable de una manera integral. Es importante porque esto puede controlar o minimizar la afectación que tenga ese colaborador en su día a día, en ejecutar las diferentes funciones que tiene que hacer y ser productivo en el trabajo. Entonces, aquí es donde entra parte de la integralidad que también hablábamos en una tutoría anterior, donde no es solo hablar de un puesto de trabajo como tal, sino que una persona también a nivel de salud debe estar de forma íntegra saludable. ¿Qué variables pueden influir? Bueno, aquí tenemos la edad, el sexo, el peso, el tamaño y forma de los miembros del cuerpo, la capacidad de adaptación física, mental y psíquico, la calidad de vida, la estatura, factores hereditarios y lesiones o incapacidades.
Entonces son bastantes los aspectos a nivel físico y a nivel integral de un ser humano que las empresas tienen que valorar a la hora de hacer ese análisis en cuanto a ergonomía de los puestos de trabajo y qué aspectos de repente son de mayor peso para un colaborador que para otro, porque de repente para una persona, dos personas de una misma edad viven o tienen una calidad de vida totalmente diferente, por ende, el nivel de tolerancia que puedan tener a la hora de enfrentar algunos elementos de su trabajo pueden ocasionar o no, o pueden tener diferencias en el efecto que pueda tener en cada uno de ellos. En cuanto a los factores de riesgo ocupacional, esto tiene que ver más directamente con lo que es la situación propia del trabajo. Entonces, hablamos de atributos, situaciones y condiciones específicas de los puestos de trabajo, donde esto puede repercutir en la salud del colaborador. ¿Qué situaciones se pueden presentar? Actividades o movimientos repetitivos, por ejemplo, posturas incómodas o deficientes, posturas del cuerpo estáticas. Por eso incluso ahora se menciona tanto el tema de hacer pausas activas, que durante cierto tiempo, si usted está en un solo lugar haciendo un solo movimiento, que tome un descanso, que se pueda estirar, que pueda caminar unos minutos y que vuelva a retomar. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con presión directa, factores de riesgo en el ambiente laboral, organización del trabajo existente, son aquellas situaciones que pueden ocasionar algún tipo de riesgo. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Allá tenemos a otra persona conectada. Bienvenida, buenas noches. Voy a proyectarles por acá. Primero voy a pegarles acá la imagen de esta diapositiva que acabamos de repasar. Y con la imagen que les voy a presentar, ustedes vamos a comentar qué tipo de situaciones vemos en esa imagen como la que acabamos de ver en la diapositiva. Acá ya tienen proyectado. Bien. Y en pantalla les estoy enseñando una imagen con riesgos ergonómicos. Entonces, vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿qué riesgos ergonómicos visualizo en esta imagen? Les las invito a que la veamos y que podamos abrir el micrófono y que puedan decirme qué situaciones ven ustedes que tienen algún tipo de riesgo ergonómico. ¿Qué opinan? Tenemos pocas personas conectadas, entonces tenemos a Andrea y a Fer, no sé cuál será el nombre. Sí, profe, yo es que estoy con el teléfono, entonces estaba como viendo las dos cosas por aparte. Ok. Pero bueno, creo que de fijo estaría como la parte de posturas como estáticas, más que Ujú. todas las que son tal vez de escritorio, como por mucho tiempo, y también como las posturas del cuerpo incómodas, y como también la parte de hacer, no sé si tal vez es como fuerza específicamente, pero como el riesgo de que, por ejemplo, la persona que está subida en la silla, ¿verdad? Giratoria, y pues es muy factible que la persona se vaya a caer muy fácilmente, ¿verdad? Entonces creo que tal vez no es fuerza, pero sí como que no está al alcance fácilmente, o tal vez no tiene, no sé, una escalera que no sea un peligro para caerse o algo así. Claro. Ujú. Sí, es un factor de riesgo definitivamente en el ambiente laboral y que tal vez no es propio del ambiente, sino que la misma persona es la que está generando el riesgo, ¿verdad? Ujú. Ujú. Sí, creo que ahí se pueden valorar hasta los dos puntos, porque, bueno, por Sí, ejemplo, uno creo que personalmente inclusive es muy terco porque a mí me pasa lo mismo. En mi casa yo uso sillas que pues no son las que debería usar teniendo una escalera a la mano, ¿verdad? Entonces creo que también en la parte como del laboral había que ver si específicamente la persona se está como poniendo en riesgo porque no sé, le da pereza caminar un poquito para ir a traer una escalera, por ejemplo, o si del todo, no sé, se me ocurre como que la empresa del todo no tenga como ninguna escalera o ningún instrumento para bajarlo fácilmente, no sé, como que podría ser los dos factores dependiendo del caso, se me ocurre. sí, sí, por eso justamente en las empresas tienen que hacer esa valoración
de qué es la situación, qué es lo que está pasando, cómo es que se hacen las cosas. La otra compañera iba a aportar. Buenas tardes, profesora. Es que yo Hola. sigo siendo como F, ¿verdad? De familia. Sí, Fer, 2831. Sí, qué pena, sí, no he logrado cambiarle el nombre. Yo soy Rita, Rita, pero adelante. prácticamente lo que aportó la compañera, realmente, en el piso hay obstáculos, las malas posturas. Veo allá en el fondo una persona con las piernas levantadas en el escritorio. En todo momento todos están como haciendo malas posturas. Las sillas no se prestan en otros escritorios. Las personas que se están agachando allá por el archivero, la persona que está subida en la silla, agarrando algo como de un librero arriba, todas son malas posturas y que pueden provocar un accidente. Claro, muy bien, muchísimas gracias, Rita. Y yo le sumaría a todos estos ejemplos que ustedes acaban de ver, vean la persona que está por la ventana levantando una computadora. Eso es exceso de peso, es alzar un exceso de peso. Y la postura que está tomando es totalmente inadecuada. Entonces aquí es donde los colaboradores se están exponiendo. Regreso acá. Muchas gracias por la participación de ambas. Y regreso a la presentación. Es donde tenemos esos diferentes riesgos de carga de trabajo que pueden ocasionar que exista alguna repercusión en la salud de las personas justamente por esas posturas inadecuadas que veíamos en ese ejemplo. Muchas gracias a ambas por participar. Acá está lloviendo bastante en mi casa. Si en algún momento tienen alguna interrupción, por favor me lo hacen saber. Si no me escuchan, si pasa algo, por favor me avisen. Entonces continúo por acá. La carga de trabajo es un conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada laboral. Tenemos acá otra definición. Dice, la carga de trabajo puede ocasionar fatiga, disminución de la capacidad física y mental de un individuo después de haber realizado un trabajo durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, en sí, va a ser un desgaste para el cuerpo de un colaborador. Sin embargo, si además ya de la carga de trabajo habitual existen situaciones que puedan poner en riesgo o exponer a un colaborador ante un accidente laboral, una distracción o una pérdida de concentración, esto puede hacer todavía, puede generar mayores consecuencias ante la situación de que un colaborador se vea enfrentado a un accidente laboral o a un cuasi accidente. Por eso es que es importante tener muy claro cuáles son los tipos de carga de trabajo. Tenemos la carga física, que eso, como su palabra lo dice, tiene que ver con esfuerzos físicos del colaborador. Tiene que ver con la parte muscular, con la parte de posturas estáticas, posturas dinámicas, cómo es la posición del cuerpo de la persona. A veces incluso tomamos posturas durante muchísimo tiempo y cuando ya una extremidad de nuestro cuerpo se adormece o sentimos algún tipo de dolor, es que nos percatamos que estamos teniendo una mala postura. Entonces, esto a través del tiempo puede generar problemas de la salud. También movimientos y manipulación de cargas adecuadas. ¿Todo esto qué ocasiona? Bueno, lesiones para el colaborador. Algunas pueden ser muy leves, pero algunas pueden ser bastante complejas. En cuanto a la carga mental, el trabajo exige una concentración, un esfuerzo prolongado de atención a los que la persona debe adaptarse. ¿Qué consecuencias puede tener una carga mental muy fuerte? Fatiga nerviosa durante el trabajo o al finalizarlo, que afecte la vida personal del colaborador, porque las personas cuando tienen muchísima carga mental, pues tienen afectaciones a nivel social, a nivel personal, incluso ya puede entrar a una parte muy personal donde la persona se puede poner muy irritable y esto puede ocasionar incluso que cuando llega a su hogar con su familia, es con quienes pueda generar esa irritabilidad
La persona puede tener depresión, tensión, falta de energía, falta de disposición para trabajar e incluso puede empezar a abusar de drogas o de alcohol. Entonces, por eso es importantísimo que exista un equilibrio entre las diferentes cargas, ya sea física o mental, que también los colaboradores, cuando sientan que están llegando a un exceso, por ejemplo, de carga mental, de estrés en su trabajo, puedan comunicarlo a sus jefaturas para que se puedan tomar, pues, medidas de precaución para que una persona no tenga que llegar a una depresión, por ejemplo, y que esto pueda, pues, desencadenar otro tipo de decisiones que puedan tener mayores consecuencias. Desórdenes por traumas acumulativos. Tiene que ver con lesiones crónicas que se desarrollan en el transcurso de varios años, desde las que afectan espalda y rodillas hasta muñecas, manos, dedos, que no funcionan de una manera apropiada o que van perdiendo su función. Entonces son ocasionados por movimientos repetitivos, posturas incómodas, esfuerzo excesivo, vibración y temperaturas externas. Ejemplos de este tipo de desórdenes, lo que es la tendinitis, el codo de tenista, el síndrome del túnel carpiano, que esto se escucha muchísimo y que las personas tienen que operarlas para poder mejorar esta condición. Lumbalgia, ¿verdad? Problemas en la espalda, que esto es muy común escuchar a las personas que se quejen de este tipo de dolores, entre otros aspectos. Síntomas que están asociados a los traumas acumulativos, según lo que define el INS, inflamación o dolor o malestar, rango limitado de movimiento, rigidez en las articulaciones, sensación de hormigueo, agujas, sensación de quemadura, piel caliente, hinchazón, sonido en las coyunturas, pesadez y debilidad en los miembros. Entonces, para prevenir este tipo de enfermedades por desórdenes acumulativos, es necesario reducir o minimizar estos riesgos ergonómicos. Y acá es donde el papel de esta reducción de estos riesgos es tanto responsabilidad del colaborador como de la empresa. La empresa como tal tiene que estar realmente haciendo estudios a conciencia de cuáles son esos riesgos a los cuales se ven expuestos sus colaboradores en los diferentes puestos de trabajo por sus funciones, cuáles son los movimientos que hacen, si tienen que estar levantando carga, cómo la hacen. Por ejemplo, esas personas que trasladan botellas y las trasladan en cajas en camiones repartidores, cómo están bajando esas canastas llenas de botellas llenas de líquido, ¿verdad? ¿Qué postura están tomando? ¿Tienen los implementos adecuados? ¿Realmente acatan todas las instrucciones que establece la empresa o no lo están haciendo? Entonces tiene que existir también todo un modelo establecido entre la empresa donde también se pueda vigilar a los colaboradores en el cumplimiento de esos cuidados en razón a la ergonomía. Aquí vemos algunos principios de la ergonomía. Entonces, mantener todo al alcance. Esto hace que las personas pues no tengan que estar haciendo esfuerzos excesivos en estirarse más de la cuenta y que esto pues pueda ocasionar algún malestar. Realizar el trabajo de acuerdo con la altura correcta. La forma de agarre reduce el esfuerzo. Buscar la postura correcta para cada labor. Reducir repeticiones excesivas, minimizar la fatiga. Y aquí es donde entra incluso todo un estudio de movimientos dentro de las empresas, dentro de los puestos de trabajo, donde esa reducción de repeticiones se puede hacer cuando un puesto de trabajo está bien estudiado, los procesos están bien definidos, el paso a paso está bien establecido y todos los implementos que necesita el colaborador están bien organizados. Cuando una persona tiene esa organización en su puesto de trabajo, no tiene que estar moviéndose más de la cuenta, haciendo más movimientos de la cuenta, y esto puede minimizar este tipo de riesgos. Minimizar la presión directa, el ajuste y el cambio de postura, incluso esos descansos que se deben de tomar, disponer de espacios y accesos, mantener un ambiente de trabajo confortable, todo lo que es la comprensión de señales, indicadores y controles, o sea, todo lo que sea, un riesgo para la salud del colaborador debe estar totalmente identificado y mejorar la organización del trabajo.
Otras acciones para prevenir los riesgos los riesgos de tipo ergonómico. Bueno, desde el punto de vista de la persona. Ejercicios de relajación, de estiramiento, mejorar la calidad de vida en cuanto a alimentación, hacer actividad física, a tomar su espacio de descanso, tomar sus horas de sueño, la cantidad de horas de sueño adecuadas, tomar su espacio de esparcimiento, es importante. Identificar los elementos de la estación de trabajo que no cumplen con los principios ergonómicos. Y para esto, una vez que los tienen identificados, bueno, comentarlo a su jefatura para que puedan abordar la manera adecuada de cómo minimizar estos elementos y reportar tempranamente cuando ya existe algún malestar. Esto es relevante para que se tomen decisiones y que esto no se vuelva a futuro un problema crónico para el colaborador. En cuanto al punto de vista empresarial, se deben realizar evaluaciones en las estaciones de trabajo desde el punto de vista ergonómico, desarrollar un programa de capacitación en ergonomía, que aquí es donde todas las personas deben de capacitarse para entender cuáles son los principios de la ergonomía, qué aspectos se tienen que valorar, cómo puedo implementar la ergonomía dentro del puesto de trabajo, llevar a cabo investigaciones que permitan mejorar los diseños en las estaciones de trabajo y formular planes de acción para mejorar los diseños de las estaciones de trabajo y establecer el seguimiento de esta acción. Aquí tenemos una imagen que nos ayuda pues a representar muy bien lo que es una postura adecuada, ¿verdad? Que la vemos al lado derecho y una postura inadecuada al lado izquierdo, donde podemos incluso ver una combinación de el riesgo, por ejemplo, en cuanto hablábamos de la iluminación en una tutoría anterior, vemos incluso cómo acá se define una distancia adecuada en relación a la posición del monitor en cuanto al nivel de los ojos del colaborador, que la persona tiene que tener una espalda recta, ¿verdad? Una postura recta a la hora de utilizar la silla. La silla debe de cumplir con ciertas características de ergonomía para asegurarse que las 8 horas que esta persona va a estar en su puesto de trabajo va a tener las mejores condiciones. Vean que acá habla de los hombros y cómo deben estar colocados de manera recta junto con la espalda. También que la silla tiene un descansabrazos. Esto le permite a la persona colocar su brazo de forma correcta y que a su vez tiene una almohadilla donde descansa su muñeca a la hora de utilizar el teclado. También algo adicional por agregar es que esta persona probablemente no tiene una altura que le permita tocar el piso con sus pies y por esto es que tiene un descansapiés, que esto también le permite no tener, por ejemplo, los pies en el aire y que esto también puede ocasionar algún malestar después de muchísimas horas en el puesto de trabajo. Acá voy a dejar de compartir la presentación y vamos a leer un pequeño casito para identificar algunas posturas o actividades en cuanto a la ergonomía que podríamos identificar que son correctas o que no son incorrectas. No sé si alguna de ustedes quisiera ayudarme a hacer lectura del caso. Andrea o Rita. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí. Yo le escucho, profesora, pero sinceramente estoy sin anteojos. Ok, Y no podría ayudar. No se preocupe, Rita. Entonces acá yo lo hago. Yo digo para que no se aburran de estarme escuchando toda la tutoría. Muy bien, entonces dice, caso práctico. Hace 6 meses que Dolores ocupa el puesto de reparadora de circuitos en una empresa de montajes electrónicos. Anteriormente había estado trabajando durante 4 años en la línea de montaje de la misma empresa, pero gracias a su formación en el campo de la electrónica, consiguió acceder al nuevo puesto. Sin embargo, Dolores no se siente del todo satisfecha con el cambio porque continúa arrastrando problemas de salud. Esta nueva actividad, a pesar de ser más cualificada que la anterior,
no le ha presentado una mejora sustancial de sus condiciones de trabajo. Continúa realizando tareas repetitivas y le ha aumentado el dolor de la espalda y el hormigueo de los brazos y las manos. La jornada laboral de Dolores es de 8 horas, con una pausa de 20 minutos para desayunar. A esto hay que añadirle, por necesidades de la empresa, 2 horas más al día, 2 horas más al día, casi cada mes. La tarea de Dolores consiste en comprobar el buen funcionamiento de los circuitos electrónicos que le llegan de la cadena del montaje. Primero coge una por una las placas que llevan los circuitos de un contenedor que está a su lado izquierdo. Después, y en menos de 30 segundos, debe conectar varias de las pequeñas piezas que llevan insertadas y comprobar si funciona el circuito. Si todo esto está correcto, coloca la placa en otro contenedor que está a su derecha. Y si no lo está, la deja en un lugar distinto. Hacia el final de la jornada, cuando termina de comprobar los circuitos, dispone de 2 horas para reparar los que están defectuosos. Los movimientos que hace en todas estas operaciones siempre son los mismos, por lo que el trabajo le resulta rutinario y también cansado. Dolores ya le ha comentado más de una vez a Antonio, el responsable de programación, que el tiempo que tiene para comprobar es muy justo. Si comete algún error hecho fácil, dada la monotonía de la tarea, le cuesta un montón recuperar el ritmo establecido. Otro problema que ha sido reiteradamente motivo de reclamación por parte de Dolores es la incomodidad del puesto de trabajo. Antes estaba ocupado por Manolo, un mocetón más corpulento que ella, que lo tenía todo a su medida. Dolores se sienta en el mismo taburete, que sería la silla, que él usaba, que no es regulable, lo que significa que no puede apoyar bien los pies en el suelo. Tampoco puede alcanzar con facilidad las piezas que necesita para reparar y tiene que abalanzarse sobre el contenedor para coger las placas. Además, y para mayor complicación, los guantes de trabajo le vienen grandes. No lo puedo entender. Con lo poco que cuesta poner soluciones, piensa cada día Dolores, pero algo habrá que hacer. Mañana iré a hablar con el delegado de prevención de la empresa. Muy bien, entonces a partir de la lectura de este casito pequeño, entonces Rita y Andrea, ¿qué opinan? ¿Qué se puede hacer por esto, por todas estas situaciones que está pasando Dolores? ¿La jefatura podría hacer algo? ¿La empresa estará haciendo una revisión del puesto de trabajo? ¿Qué opinan? Profe, ¿sí me escucha? Sí, sí se la escucha. Ah, bueno, perfecto. Es que hace rato no sé cómo que les hablé, pero creo que no me escuché. No, tenía el micrófono Eh, apagado. Qué raro. Es que, bueno, solo para el contexto, hoy escribí porque voy manejando, entonces por eso no pude leer, pero sí puedo escuchar y participar. Pero vieras que creo que con esta parte, tal vez no en el área en el que se da el ejemplo, pero me siento muy identificada porque yo soy una persona muy pequeñita y más que pequeña, como delgadita. Entonces, siempre me pasa como este tipo de cosas que tal vez están ajustadas para lo que la sociedad tal vez considera más promedio. Entonces, justamente se ajustan la mayoría de cosas a, pues a ese que se conoce como normalidad, digamos. Y entonces personas tal vez más grandes, o en mi caso, como más pequeñas y delgadas, como que a veces cuesta mucho. Lo de los guantes me parece demasiado como que me ha pasado, digamos, de que en serio a uno no se le ajusta, a uno le queda, y de esto en todas las áreas, inclusive, no sé, hasta en algo tan normal, por ejemplo, como el parque de diversiones, o sea, a mí en serio todo me queda súper grande, entonces creo que ya en lo que es el área del trabajo, esto es como bastante fácil de solucionar, por ejemplo, en las sillas, y que sean sillas ajustables. Sí sé que hay, dependiendo de las sillas, digamos, que aguantan un determinado peso y demás, pero que se pueden ajustar a diferentes tamaños, a diferentes pesos, como el área de trabajo, escritorios que también sean ajustables, o por ejemplo, en mi trabajo me pasaba que tal vez el escritorio no era ajustable, pero entonces lo que se hacía era que se me daba algo para poder poner los pies a una altura adecuada, digamos. Entonces, tal vez si no se puede como un escritorio ajustable, pues buscar la otra solución por el otro lado, digamos. Sí, es correcto. Sí, definitivamente. O sea, de que hay soluciones deberían de haberlas, ¿verdad? Como nos dice Andrea. Muchas gracias por la participación. Definitivamente creo que aquí ha existido una falta de voluntad importante por parte de la jefatura de Dolores. Incluso ya ella está pensando en escalar su queja ya a otro tipo de instancia, porque definitivamente no se han considerado esas características propias de ella
lo que realmente le está ocasionando, pues, bastantes consecuencias a nivel de salud. Y ella también, o sea, vemos la parte física, no estamos valorando incluso dentro de este caso práctico la afectación que pueda tener ella mental, porque esto le genera muchísimo estrés, le genera mucha tensión. El tener poco tiempo para actuar hace que también ella generalmente esté muy tensa, muy estresada y que eso pueda incluso sumar a que ella pueda equivocarse en sus diferentes actividades. Entonces vemos aquí un conjunto de situaciones. Muchas gracias por la participación, Andrea. Vemos acá un conjunto de situaciones que realmente pues pueden ser de mucho riesgo para un colaborador. Paso acá a la siguiente diapositiva y vamos a entrar con lo que son los factores de riesgo psicosocial. Antes de entrar a la parte de definición, me gustaría compartirles un pequeño video sobre este tema. Entonces voy a compartir, por favor me avisan si escuchan el sonido cuando empiezo a correr el video, si son tan amables. ¿Sí escuchan? Sí, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Los riesgos psicosociales están asociados con la forma en que se organiza el trabajo. Tienen que ver con la distribución de las tareas, con el trabajo en equipo, con los conflictos que puedan darse, con el liderazgo que existe en la organización. Si hay una mala organización, puede ocasionarse un riesgo laboral. La protección de la salud de las personas trabajadoras es un derecho constitucional y es un derecho laboral. Y los riesgos psicosociales no son diferentes de cualquier otro tipo de riesgos que haya en un centro de trabajo. El primer paso para prevenir los riesgos psicosociales es conocerlos, es identificarlos y evaluarlos. Es necesario que nos preguntemos cómo está la organización, cómo es el liderazgo, cómo es el ambiente, está libre de violencia o no. Este tipo de identificación nos va a permitir prevenir. Si no lo conocemos, no lo podemos prevenir. Bien, y entramos con esta pequeña introducción de lo que son los factores de riesgo psicosocial. Para que no se me corre otra vez el video. Muy bien. Entonces, regresando después de ese video, vean que nos habla de riesgos que pueden generar desde los puestos de trabajo, desde las condiciones del lugar, las relaciones que existen de los compañeros de trabajo, incluso las relaciones que se tienen con las jefaturas y cuáles son las prácticas de la administración. Pensemos ahora en el caso de Dolores y cómo la práctica de la jefatura era totalmente incorrecta ante atender las necesidades que estaba teniendo Dolores en su puesto de trabajo, ¿verdad? Y ella lo que estaba exigiendo era lo mínimo de condiciones adecuadas para poder ejecutar su trabajo de la mejor manera. Entonces, todo este tipo de riesgos se denominan riesgos intralaborales. También existen dentro de estos riesgos psicosociales lo que son los riesgos extralaborales, que estos tienen relación con aspectos externos al lugar de trabajo y están relacionados con las capacidades de las personas. Por ejemplo, el estrés, que también enfrenta el estrés una persona, como es la vida familiar de un colaborador, cómo es su vida privada, los elementos culturales, todo esto tiene mucha relación. El cómo se siente un colaborador dentro de la empresa en relación a sus valores, si practica, por ejemplo, alguna religión, si tiene alguna creencia, incluso el tema de nutrición, si tiene facilidades de transporte. Es muy diferente un colaborador que tiene que durar 2 horas trasladándose de su casa a su hogar, ¿verdad? Lidiando con presas, tal vez manejando esas 2 horas, a una persona que únicamente dura 30 minutos en trasladarse. Entonces, esto también tiene una implicación. ¿Cómo llega esa persona a la oficina o al lugar de trabajo? ¿Qué tan concentrada?
si ha pasado por todo este tema del tránsito, bueno, qué estrés adicional le ha generado esto para llegar a tiempo a su trabajo. El tema de vivienda también es relevante, ¿verdad? ¿Qué calidad de vida tiene en relación a su vida familiar? Eso tiene que ver con también los riesgos psicosociales. Eso por acá. Y entramos a lo que es el estrés. El estrés se define como una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo. ¿Por qué es que el cuerpo humano tiene o actúa de esta manera? Porque intenta adaptarse. ¿A qué? A alguna presión, ¿verdad? A alguna respuesta a la cual está teniendo alguna demanda excesiva. Y que el cuerpo lo que hace es generar el estrés para sobrevivir y poder actuar de manera, de la mejor manera ante la situación que se le está presentando. El estrés, pues siempre se habla en relación a la parte negativa. Ahora vamos a hablar de que existe un estrés que es positivo, pero acá nos vamos a centrar a esa parte negativa de lo que genera el estrés constante. Acá tenemos un dato de una neurocientífica, Sonia Lupien. Ella es canadiense del Centro de Estudios sobre el Estrés Humano de la Universidad McGill en Montreal, y ella manifiesta que el estrés surge si se presenta una o más de las siguientes condiciones. Cuando una persona se va a enfrentar a algo nuevo, y esto pasa mucho en los puestos de trabajo. Un ejemplo, una persona tiene que empezar a utilizar un software diferente. La persona trabaja en compras y durante 20 años ha utilizado un mismo software. Y de repente la empresa dice, vamos a cambiar el software de un día para otro. Esto puede generar un estrés para el colaborador. Lo que es impredecible, o sea, cuando no se tiene el control de las cosas, esto genera realmente un estrés importante. La sensación de descontrol o cuando se siente una amenaza. Por ejemplo, cuando en las empresas, por algún motivo, pues económico, se ha tenido que empezar a desvincular, a despedir personal, las personas que van quedando, cada vez que viene la quincena o final de mes, al sentir esa posible amenaza de quedarse sin trabajo, esto también puede generarles estrés. Entonces, estas condiciones pues pueden percibirse como negativas, y el asunto es que cuando se prolongan a través del tiempo es cuando pueden empezar a generar esos desequilibrios por parte de la persona. El estrés a largo plazo puede tener consecuencias tanto físicas como emocionales, sociales, que puede aumentar el riesgo de alguna enfermedad, ya sea física o mental del colaborador. Acá tenemos este cuadrito que nos presenta los principales factores de riesgo psicosociales en cuanto a lo que es el estrés laboral. Entonces, acá dice factores de riesgo psicosocial intralaborales. Voy a leer solo algunos porque el cuadrito es bastante extenso, pero les queda manera de referencia. Por ejemplo, se habla de reconocimiento, un factor de riesgo como reconocimiento. Cuando es ausente o hay poco reconocimiento por el trabajo efectuado. Cuando hay desigualdad en condiciones, por ejemplo, el salario, horarios, permisos, entre otros. Limitadas o nulas posibilidades de aprendizaje o promoción. O sea, todo esto puede hacer que una persona pues no sienta que está recibiendo el reconocimiento adecuado por el trabajo y que pueda generarle ese tipo de estrés. Aquí tenemos otro ejemplo, dice el tiempo de trabajo. Cuando las personas trabajan en horarios nocturnos, horarios que son poco inflexibles, cuando los turnos son mal diseñados, cuando hay horarios impredecibles y horas extra habituales. Por ejemplo, el otro día escuchaba a un guarda de seguridad que ellos tienen pues sus horarios establecidos. Resulta que él trabaja toda la noche y cuando está a punto de salir a las 6 de la mañana recibe una llamada de su jefatura donde dicen que el compañero que tenía que venir al turno de la mañana avisó que no podía llegar. Entonces que no tienen pues otra persona que pueda asumir, y esta persona pasa toda la noche despierta y además
ahora tiene que pasar un turno adicional de día hasta que venga la otra persona que sustituya el próximo turno nocturno. Entonces, definitivamente, si esto es un comportamiento constante dentro de una empresa, definitivamente esto incide en lo que es la naturaleza del trabajo y el estrés que pueda ocasionar. Aquí tenemos más ejemplos en cuanto a factores extralaborales, lo que es la relación del trabajo y la familia. Por ejemplo, empobrecimiento de las relaciones familiares y sociales por largas jornadas de trabajo, por turnos, por diferentes turnos. Esa ausencia que tienen las personas en sus familias cuando están pues muy metidas en el trabajo, le dedican muchísimas horas, entonces el llevar trabajo a la casa, esto puede empezar a generar incluso afectación en la salud del trabajador o incluso de algún miembro de la familia, entre otros aspectos. Es conveniente hablar del estrés positivo. Resulta que también existe el euestrés, que es un desafío que puede presentar una persona en su puesto de trabajo y que le puede dar energía y que permite obtener conocimientos y nuevas habilidades. El sentirse desafiado por un trabajo es un ingrediente que para las personas puede ser importante para desarrollarse y para mantener un ambiente saludable. Sin embargo, cuando esto pasa una línea que a veces es bastante delgada en cuanto a que se convierta el estrés negativo, que hay una presión, demandas excesivas, prolongadas, que exceden las capacidades, el tiempo de una persona trabajadora, es cuando ya se empieza a experimentar lo que conocemos comúnmente con lo que es el estrés. En las empresas o instituciones en las que el estrés es elevado, se manifiestan algunos o todos de los siguientes factores. Por ejemplo, las personas empiezan a ausentarse. Resulta que empiezan a sentirse mal, que están desmotivadas, que pueden entrar incluso en una depresión, no quieren ir al trabajo. Esto hace que incluso se puedan presentar renuncias, que se dé la alta rotación de los colaboradores, que exista desmotivación y bajo compromiso por parte de las personas, disminución de la creatividad, o sea, tenemos personas que ya no están siendo propositivas en su trabajo, no están valorando cómo hacer mejor las cosas, cómo mejorar los procesos, puede haber un descenso en la producción, el clima laboral puede verse afectado, donde ya las relaciones laborales empiezan a tener afectaciones. La presencia de acoso laboral puede iniciar el ataque a la imagen de la empresa. O sea, si existe ese descenso de producción y más accidentes laborales, entre muchos aspectos, pues realmente puede haber una afectación en la imagen, ¿verdad? Donde ese aumento de errores y accidentes laborales está latente. La prevención primaria y secundaria se debe desarrollar a la medida según las características del trabajo, ¿verdad? De los diferentes puestos, del tipo de población, de los riesgos que se identifican. Acá tenemos una tablita que diseñó el Instituto Navarro de Salud Laboral en España, donde plantea una propuesta de intervención de riesgos psicosociales en 3 líneas, de lo que es la organización del trabajo, el contenido y la naturaleza de la tarea, y las relaciones personales. Entonces podemos ver en esa tabla cómo se dividen diferentes aspectos en los cuales se puede hacer un análisis desde la organización, donde se puede hacer un levantamiento de información, cómo se trabaja en definir, por ejemplo, las reuniones de trabajo, cómo se da la comunicación, cómo se abordan los conflictos, cómo se median los conflictos. Entonces, toda esta información es relevante para la toma de decisiones en cuanto a el abordaje adecuado de los diferentes riesgos psicosociales. Ahora vamos a entrar con algunas definiciones de algunas consecuencias que se pueden presentar en cuanto a este tipo de riesgos. Vamos a empezar con el primero, que es el síndrome del trabajador quemado. Estoy dejando de compartir y voy a presentarles un extracto de un video. El video, pues sí es un video larguito, entonces vamos a escuchar un extracto
Y si están interesadas, les puedo pegar el enlace por acá para que más adelante pues puedan escuchar toda la entrevista. Mientras tanto, pues vamos a escuchar una parte de ella. Muy bien. ¿Sí se escucha? ¿Me confirman? Sí, profe. Muy bien. Muy buenos días a todos nuestros seguidores del Facebook de la República. Mi nombre es Carla Barquero y hoy me encuentro en compañía de Nuri Sánchez Aragonés. Ella es especialista en riesgos psicosociales del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Bienvenida. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Ella está hoy acá hablándonos sobre el síndrome del trabajador quemado. Bueno, recientemente la Organización Mundial de la Salud lo incluye en la lista de enfermedades. Entonces vamos a conversar sobre generalidades. Bueno, primero empecemos por quién no ha sufrido estrés en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diferenciamos si estoy quemado o si es estrés pasajero? Sí, hay una gran diferencia. Bueno, primero antes de entrar a la materia, sí quisiera hacer una consideración. El síndrome del quemado es un riesgo laboral, porque al ser considerado como una enfermedad cuyas consecuencias se dan en el trabajo, entonces es un riesgo laboral. Pero hay una tendencia a no identificar este tipo de riesgos en el trabajo y a creer que eso es parte de mi labor. Y si a mí me contratan, yo tengo que hacer frente a las condiciones de ese trabajo, a las características, y que eso es parte de mi trabajo. Pero no, es un riesgo y como tal hay que verlo. Y otra consideración es que cuando una persona empieza a manifestar algún tipo de sensación de debilidad o empieza a decir que ya no soporta manejar el estrés en el trabajo, se tiende a pensar que es culpa de la persona trabajadora, que la persona trabajadora es débil, que no sabe afrontar sus situaciones en el trabajo, que tiene algún tipo de problema laboral, personal, algún tipo de problema en su familia, y eso no es una forma correcta de interpretar el síndrome del quemado por el trabajo. Okay, entonces la gente generalmente no lo asocia al trabajo, sino es algo de uno. Sí, así es como lo estamos eso es lo que tiende a pensarse, que es culpa suya. Si usted está quemado es culpa suya, pero no, en realidad es un riesgo más a la salud de la persona trabajadora y como tal tiene que verse. Es muy diferente al estrés laboral, pero sí es el estrés laboral en la antesala para que se llegue a dar el síndrome del quemado. El estrés laboral tiene diferencias con el síndrome del quemado porque es el tiempo que va a pasar el que va a permitir que llegue a darse una situación más crónica. Se podría decir que es un estrés crónico paulatino y que se mantiene para llegar a estar quemado. Exacto. Es un estrés crónico que se prolonga en el tiempo. Entonces yo no puedo decir que yo estoy quemado por un mal día, o que yo estoy quemado porque estoy aburrida, porque ya no soporto a mi jefatura, porque ya no soporto el trabajo, porque estoy cansada. Eso no corresponde mencionar estoy quemado. No, eso es que yo estoy estresado por diferentes demandas del trabajo, pero eso no es estar quemado. ¿Cuándo estamos hablando entonces de que una persona está quemada? ¿Qué características tiene esta persona? Sí, bueno, principalmente la OMS habla ya de la enfermedad, pero nosotros en materia de salud ocupacional tenemos que hablar de lo que ocurre antes de que ya yo no tenga o ya tenga una enfermedad. Entonces se hablan principalmente de 3 factores y son problemas, en primer lugar, cognitivos o del conocimiento. Yo estoy preparado para realizar un trabajo, el trabajo me gusta, me siento bien, pero en un momento determinado empiezo a sentir que ya yo no soy tan bueno en el trabajo. Tengo una sensación de fracaso profesional. Esa es el primer síntoma.
Luego viene ya un tema de emocional. Hay un desgaste emocional. Entonces ya no tengo fuerzas para enfrentar lo que normalmente o cotidianamente yo enfrentaba en el trabajo. Pero no es un cansancio físico, es un cansancio mental. Y luego, como esto es una respuesta a un estrés crónico, es la forma, es el mecanismo que utiliza la persona para enfrentarlo, vienen cambios en mi conducta. Y los cambios en la conducta son fundamentalmente irritabilidad, indiferencia. Esa es la palabra clave, indiferencia, porque ya no me importa. Sí, le da igual. Me da igual lo que esté pasando en mi ambiente de trabajo y me da igual con quién esté trabajando yo. Si son personas con muchos problemas o no, si la gente está motivada o no, ya yo no. Estoy en un estado de indiferencia. Okay. Eso fundamentalmente, son esos tres. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Como les decía, el video dura casi su media hora, entonces pues no vamos a escucharlo todo, pero voy a compartirles aquí en el chat el enlace por si en algún momento quisieran pues ver. Muy bien, regreso a lo que es la presentación y más bien me gustaría escucharlas. ¿Qué opinan de ese pequeño extracto del video que acabamos de escuchar? ¿Les parece interesante? ¿Habían escuchado sobre el término del trabajador quemado? Uy, profe, miras, bueno, no, ¿sí me escuchan bien? Sí, Perdón. sí se la Sí, escucha. como estoy con el celular, no sé. Ah, bueno. Miras que, bueno, creo que ahorita justamente es un tema con el que me siento demasiado identificada porque justamente llevo ya casi un poquito menos de 3 meses. Entonces, creo que algo que mencionaba ella era que muchas veces uno como colaborador ya no puedo, ya no lo estoy haciendo bien, es mi culpa y esto. Y creo que el problema, o no problema, sino como en lo que radica esto es que sí que merece, porque ahorita ya menciona que ya es una enfermedad y que sí se como una enfermedad, pero muchas veces en general la sociedad, digamos, se considera como, ok, si no es algo físico, no estoy enferma. Si no es porque, no sé, porque no me tuvieron que operar y yo estoy bien y puedo trabajar. Y creo que a mí al inicio, como los primeros días que, bueno, que estuve incapacitada, que no estuve laborando, digamos, yo me sentía mal porque yo decía, yo laboro desde mi casa. Entonces yo decía, di, el escritorio está ahí, la computadora está ahí, yo podría estar trabajando, ¿por qué no? Digamos, como que me invadían muchos de esos pensamientos y ya después de terapia, de muchas cosas, ¿verdad? Como que uno se va dando cuenta que no es así, que no está bien sentirse uno culpable, que no, probablemente no es por uno, que también siento que sí hay factores personales que pueden hacer lo que usted mencionaba al principio, que no es igual a como yo manejo el estrés, a como lo maneja X compañero, porque tenemos personalidades, historia diferente, no sé, que se manejan muy diferente de persona a persona, pero creo que ahorita es como demasiado importante que se le esté dando visibilidad en las empresas porque de nuevo, siento que cuando no es una enfermedad física, no se considera enfermedad. Como es algo mental, yo no estoy enferma y yo debería estar pudiendo con todo porque no es enfermedad, digamos, o que así se considera, ¿verdad? No digo que no sea así, sino que justamente en la sociedad se piensa eso, de que, Dino, mi jefe me puede decir, Dino, pero eso está bien, o sea, no sé, no tuvo un accidente, no sé, algo así. Entonces, Dino, y muchas veces da como hasta vergüenza porque yo lo veo tanto personalmente como compañeros en muchas ocasiones que han pasado, que da vergüenza como decir como no, estoy, por ejemplo, incapacitada por esto, por una enfermedad mental o padezco de esto, estoy en tratamiento con esto. Entonces creo que es un tema que inclusive en este momento es demasiado tabú, pero creo que a este punto se le está dando muchísima más visibilidad, que es lo que merece básicamente. Sí, sí, más bien, muchísimas gracias, Andrea, por compartirnos la experiencia. Y sí, es que definitivamente es justo como se ve en la fotografía de esa diapositiva. Es que una persona puede estar físicamente sentada delante de una computadora visiblemente bien, ¿verdad? Se puede ver bien, más sin embargo, no se sabe cómo realmente se está sintiendo esa persona a nivel integral, a nivel mental.
Y sí, efectivamente ya desde el 2019 esto ya se declaró una enfermedad y que lo que hace es, pues después, como nos decía la especialista, o sea, es un estrés crónico constante y que la persona llega a tal nivel donde incluso puede convertirse en una afectación en su vida personal. Se puede sentir tan irritado que puede incluso empezar a tener problemas en sus relaciones personales. Una desmotivación importante. Puede ser un colaborador muy bueno, un colaborador excelente, que después de un tiempo no se puede sentir satisfecho con su desempeño. Puede empezar incluso a autocriticarse o autoexigirse cuando ya ha llegado a un punto en el cual está con el síndrome del trabajador quemado. Entonces, definitivamente, como dice la compañera, esto ya se visibiliza, ya se aborda dentro de las diferentes enfermedades laborales y es un tema que las empresas cada vez tienen que prestarle más atención porque definitivamente las personas están teniendo más afectaciones a nivel mental y se tiene que realmente abordar de la manera adecuada. Esto también nos lleva, ahora les decía, bueno, vamos a entrar a algunos términos que son importantes de considerar y es el acoso laboral, que se refiere a comunicación o actitudes hostiles dirigidas de forma sistemática en el tiempo, frecuente y repetida. Algo similar a lo que decía la especialista anterior. No quiere decir que porque hoy un compañero me pegó 4 gritos, significa que ya estoy siendo víctima de acoso laboral. O sea, tiene que darse de manera sistemática, de forma frecuente, durante un tiempo determinado y de manera repetitiva. Por parte, a veces se da entre compañeros de trabajo, se da también entre jefatura y subordinado y también se puede presentar entre personas de una misma posición, de una misma jerarquía. Entonces, esto ocurre por causas directamente relacionadas con el desempeño de la organización o también puede tener su origen a nivel personal, por un asunto interpersonal que se puede empezar a dar este tipo de acoso laboral. Entonces, pues existe también toda una serie de reglamentación y de políticas que ya establecen las empresas sobre cómo abordar el acoso laboral, cómo trabajarlo y cuál es la manera adecuada en la cual las personas tienen que denunciarlo. Adelante, André, la escucho. Gracias, profe. Ahorita más que todo es como una pregunta, porque digamos, ahorita que mencionaba esto de que para que ya se considere acoso laboral tiene que ser constante por X cantidad de tiempo, creo que nunca lo había visto así. Entonces me surge la duda como, ok, digamos que dentro de una empresa o una persona de recursos humanos, pensando ya como profesional, digamos, ¿cómo se debería abarcar eso si no es algo constante, pero una persona, digamos, pasa, no sé, lo que usted mencionaba, que le pegan 4 gritos, hacen, no sé, comentarios discriminatorios, etcétera, pero fue algo que pasó 1 o 2 veces? Tipo, sí, ok, todavía no es acoso laboral, ¿qué es en ese momento o cómo se debería tratar si realmente todavía no ha llegado el concepto ya de ser repetitivo, por ejemplo? El otro día tuve la oportunidad de preguntarle a un especialista a qué se refería con esta parte de sistemática, ¿verdad? Frecuente y repetitiva. Y me decía un abogado especialista en aspectos laborales en que ellos casi que definen es que se repita la situación una vez a la semana durante 6 meses. Entonces vemos que sí tiene que ser durante un tiempo prolongado para que se pueda considerar como acoso laboral. Si hablamos del ejemplo de que hoy un compañero me pegó 4 gritos, yo no puedo acusarlo por eso, por acoso laboral. Lo que sí tiene que trabajarse desde la jefatura es la comunicación. Sentémonos, ¿qué está pasando? Y de repente es un tema de estrés laboral, ¿verdad? Y cómo se va a manejar ese estrés a nivel de clima organizacional para que esto no se vuelva a través del tiempo un acoso laboral. Por eso es que las empresas tienen que estar muy, muy alertas a este tipo de situaciones para que no se llegue al nivel de una denuncia de un acoso laboral, porque realmente pues esto es bastante complejo manejarlo a nivel interno en un departamento
y que las jefaturas tienen que estar muy atentas a este tipo de comportamientos para detenerlos. No sé, Andrea, si con esto le contesto. Sí, profe, perfecto. No tenía ese dato, la verdad lo desconocía totalmente. Entonces, creo que mejor dicho como organización o, por ejemplo, di que pase una situación así, lleguen a recursos humanos, no sé, al departamento que se vaya a hacer cargo, es de trabajar en eso para evitar justamente que se vuelva como un acoso, o sea, como prevenir, no sé si prevenirlo o tal vez como pararlo y evitar que llegue hasta ese punto en el que ya sea acoso laboral directamente, digamos. Claro, claro. Lo que pasa, Andrea, es que incluso en algunas empresas el acoso se presenta entre digamos, jefatura hacia colaborador, ¿verdad? Y es ahí donde es cada vez más complejo. Pero es importante que ustedes que están llevando este curso, bueno, conozcan del tema, sepan la situación, incluso saber cómo determinarlo y a partir de ello, pues, que si ustedes incluso tienen un equipo de trabajo a cargo, sepan cómo tienen que atender este tipo de situaciones también. Muy bien. El envejecimiento, otro concepto importante, resulta que cada vez la población envejece más, ¿verdad? Es más la mayor cantidad de personas que están llegando a su vejez en relación a hace años atrás, como se daba ese equilibrio entre las personas, la tasa de natalidad y la tasa de envejecimiento. Entonces resulta que esto hace que cada vez los países, y Costa Rica no es una excepción, que se vean enfrentados a que las personas pues están llegando ya a un periodo de madurez importante y que tienen que pasar a lo que es su jubilación. Entonces voy a presentarles una noticia que tengo por acá con este tema y cómo, por ejemplo, la Universidad Nacional aborda a sus colaboradores que ya están a punto de asumir su jubilación. Voy a correr un momentito y me confirman si se escucha. La Universidad Nacional. ¿Sí escuchan? ¿Me confirman? ¿Sí lo escucharon? Andrea, Rita. Yo sí lo escuché un momentito. Perfecto. Muy bien. Voy a correr. Nacional lanza un programa de acompañamiento para funcionarios próximos a jubilarse. La jubilación representa cambios en la dinámica de las personas. Por esto es de gran importancia contar con un acompañamiento durante la adaptación a esta nueva etapa. El curso de preparación para el retiro laboral que imparte la Universidad Nacional a sus trabajadores se divide en 3 módulos y tiene una duración de 24 semanas. Es un programa de acompañamiento gerontológico. Es orientado, dirigido, guiado por un profesional en gerontología. Para así, en esta manera, poder aportarle todos esos elementos que son necesarios para que la persona viva esa nueva etapa de su vida, que es la jubilación, de una mejor manera. En las charlas participan especialistas en áreas financieras, legales y de salud, y asisten cerca de 20 funcionarios que en los próximos 5 años o menos atravesarán el proceso de jubilación. Este curso me ha ayudado para reconocer algunos estereotipos y mitos de la vejez, del envejecimiento, y creo que también nos prepara para lo que viene, elaborar un proyecto de vida y bueno, prepararnos para esta etapa bonita de la jubilación, más allá de estereotipos y de preconceptos y de etiquetas que la sociedad impone a esta edad. La universidad ofrece seguimiento psicológico a las personas que ya se encuentran pensionadas. Muy bien. Dejando de compartir y es muy interesante porque es pensar en el envejecimiento como una nueva etapa y no es en que las personas sientan que se les está acabando la vida, ¿verdad? Sino que es un proceso que debe ser natural, que las organizaciones deben de tomar cartas en el asunto para que den ese acompañamiento a las personas que están en ese proceso de pasar a su jubilación y que les permita pues entender
cuál es su papel y su rol a nivel social y a nivel de cuidado personal que deben de tener en cuanto a abordar esta nueva etapa. Entonces, este es un tema pues bastante interesante, muy, muy bonito de abordar y que podría darse pues toda una clase en relación a esta temática. Pasamos a lo que es la salud mental y aquí tenemos una imagen que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, donde habla de que el trabajo es un entorno muy importante para hablar de la salud mental, las enfermedades que siguen siendo un tabú, ¿verdad? Mucho de lo que ahora Andrea nos comentaba. Lo que se necesita saber en cuanto a las enfermedades mentales y qué se puede hacer en cuanto a empleadores y a empleados. Entonces, acá les queda de referencia para que puedan leerlo en la presentación. Voy a leer un aspecto de cada uno de los puntos para que veamos que, como dice por acá, todos son responsables de fomentar una cultura de dignidad, respeto e inclusión en el trabajo. Entonces, ¿qué se necesita saber? Que 1 en cada 5 personas en el trabajo puede padecer de un problema mental. O sea, eso es bastante alto y es una alerta importantísima. ¿Qué puede hacer un empleador? Modificar los factores de riesgo de estrés en el trabajo. ¿Qué pueden hacer los colegas, los empleados? Ayudar a reconocer los signos de la depresión, incluyendo tristeza excesiva, desesperanza, pérdida de interés en actividades y cambios de apetito o de sueño. Entonces, incluso el cuidarnos entre los compañeros de trabajo, cuando se nota que alguna persona está teniendo algún comportamiento de este tipo, prestarle atención, buscar la ayuda necesaria para este compañero. Ahora bien, antes de entrar a lo que son la gestión de riesgos de emergencias, quisiera presentarles algunos ejemplos bastante sencillos de cómo en un trabajo un cambio o alguna situación puede generar estrés para un colaborador. Vean estos ejemplos. Dice, Yasmín trabaja en una reconocida panadería de barrio. Normalmente atendía a sus clientes y en un papelito les daba la cuenta. Hoy, en vez de su libreta, tiene una tablet que envía la información de sus ventas directamente a la computadora de la cajera. En ocasiones, la conexión a Internet es lenta, lo que atrasa las filas y los pedidos. Cambiar su lápiz y la suma mental con igual rapidez y agilidad ha sido todo un reto. Entonces, ahora hablábamos en cuanto a cómo un cambio en cómo se hacen las cosas en un puesto de trabajo puede generar estrés y cómo esta persona al ver que la fila de clientes aumenta porque ella rápidamente o la tablet no funciona, el internet no está cargando bien en la tablet, etcétera, cómo esto puede generarle a Yasmín ese aumento de estrés. Otro ejemplo, dice, en todo el departamento se respira un aire de incertidumbre porque alguien corrió el chisme de que iban a haber despidos. Anya siente escalofríos. Es la más reciente contratación del departamento y ella sería la primera en la lista. No se puede concentrar, siente ansiedad y no deja de pensar qué pasaría con ella y sus 2 hijas si se queda sin empleo. Entonces vean que aquí entra un tema familiar importante. Tal vez una madre soltera que está a cargo de sus hijas y que se ve enfrentada a una situación de incertidumbre, ¿me voy o no me voy a quedar sin trabajo, verdad? Otro ejemplo, Francisco es padre solo y cuida de su hijo de 5 años y su hija de 3 años. Ayer su empleada María Fernanda, su mano derecha en la casa, le dijo que se tenía que ir con urgencia a Nicaragua, ya que su madre está grave y para colmo, el compañero de trabajo que más le ayuda está incapacitado. Y justo mañana tiene que presentar a la Junta Directiva el informe de avance que determinará el giro de los recursos económicos para la consecución de su proyecto laboral. Se siente entre la espada y la pared. ¿Qué pasa con Francisco? Bueno, en esta situación tal vez podría pedir vacaciones para cuidar a sus hijos por la falta de la niñera, más sin embargo, tiene una presión importante en su trabajo, no tiene a su compañero que lo pueda apoyar y no puede resolver. ¿Se imaginan el nivel de estrés que pueda sentir este padre de familia? Importante, ¿verdad? Entonces, estos casos sencillitos nos vienen a ejemplificar cosas, situaciones a lo interno, a lo externo de la vida de los colaboradores que puede generar algún tipo de estrés en el trabajo. Antes de pasar
al otro tema. No sé si tenemos alguna duda o algún comentario, Rita o Andrea. ¿Vamos bien? Sí, señora. Perfecto. Sí, creo que se todo bien. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a entrar a lo que es la gestión de riesgos de emergencias o desastres. Resulta que los desastres y emergencias no están bajo el control de una jefatura, de los colaboradores, porque esto es un fenómeno natural y no natural que generan daños, ¿verdad? Y que esto puede ocasionar una crisis a nivel social, a nivel de empresa, que lamentablemente muchas veces se ven enfrentadas a pérdida de vidas humanas, de viviendas y de medios de subsistencia. Existen dos términos que es importante que conozcamos. Cuando hablamos de emergencia, es un evento al cual se puede responder mediante el uso de recursos que están disponibles localmente, lo cual implica que no hay una necesidad de solicitar asistencia externa. Cuando se habla de un desastre, es cuando se requiere pedir ayuda externa. El gobierno nacional declara el estado de desastre y esto pues busca solicitar esa asistencia humanitaria internacional o el apoyo internacional para afrontar los impactos de un desastre. Pues esto, como vemos, está relacionado a la cantidad de recursos que pueda tener un país, una zona, y que puedan y que los lleven a declarar estado de desastre en caso de necesitar esa colaboración externa. Aquí tenemos la clasificación de los desastres. Esto se hace de acuerdo a diferentes variables. Puede ser por su aparición, por su duración o por su origen. Entonces, cuando hablamos de aparición, aquellos que son súbitos, que son fenómenos que ocurren sorpresivamente. Un terremoto, una avalancha, una inundación, un tsunami. Mediatos que se desarrollan en forma más lenta y que es factible predecirlos. Por ejemplo, un huracán, una sequía, una erupción volcánica. Si vemos, es muy diferente uno a otro porque sí se van dando ciertos comportamientos naturales que van dando como para ver como esa luz de que va a pasar algún tipo de desastre. En cuanto a la duración, hay de corta a mediana duración. Terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, tsunamis, avalanchas, hundimientos. Y de larga duración, que hablamos de epidemias, de inundaciones o de sequías. Por su origen, a nivel natural, pueden ser en relación al origen geológico, movimiento en placas tectónicas, el vulcanismo, la ruptura de la corteza terrestre, algunas irregularidades en el relieve, o a nivel meteorológico, que tienen que ver ya fenómenos con la atmósfera que se manifiestan a través de viento, de lluvias, de tormentas, entre otros. Los inducidos, que tienen que ver fundamentalmente por error del hombre o abuso que éste hace en la explotación de los recursos que le proporciona la naturaleza. La clasificación de las emergencias puede ser una cuestión difícil en cuanto a la realización en la práctica. Se tienen que tomar en consideración factores como dónde pasa la situación, dónde pasa la emergencia, el número de cantidad de personal que está pues listo para poder atender la emergencia, el número de personas, pacientes que fueron afectadas y el turno de trabajo en el que se desarrolla. Es muy diferente cuando se presenta una emergencia, por ejemplo, en horas de la madrugada a durante el día, porque eso puede ocasionar que la reacción que tengan los las diferentes organizaciones que atienden emergencias, Cruz Roja, bomberos, entre otros, pueda ser muy diferente en relación a la cantidad de personal que tenga disponible. La clasificación en un tipo u otro determina diferentes acciones, se atienden de manera distinta. Por eso es importante hacer la clasificación de las emergencias. La primera es el conato de emergencia. Dice que es el accidente o la posibilidad de riesgo que pueda ser valorado, controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal. Entonces, la característica principal es que se puede solucionar con los medios disponibles que tiene el lugar donde se produce la emergencia.
Una emergencia parcial es cuando el accidente que pasa a ser dominado requiere la actuación de equipos especiales, de centros médicos, ya un paciente se tiene que trasladar a un hospital, medios de servicios públicos, entre otros. Y la emergencia general, ya esta es cuando la emergencia se comporta a nivel de, por ejemplo, de una evacuación o de un aislamiento, donde ya se determinan áreas del hospital y traslado de pacientes importantes. ¿Cuándo interviene la Comisión Nacional de Emergencias? ¿Cuál es la obligación de la comisión? Aquí tenemos una serie, una pequeña lista, ¿verdad? Es un extracto de todo lo que hacen. Ellos tienen una labor importante de prevención y mitigación de desastres, entre otras cosas. Hace investigaciones sobre diferentes amenazas, coordina proyectos de educación, trabaja en planes de salvamento, recuperación de zonas con posibles riesgos de desastres. ¿Cuándo interviene? Según la ley de emergencia, esta entidad coordina una situación de emergencia cuando es declarada por decreto ejecutivo como desastre nacional. Entonces, no obstante, también brinda apoyo en emergencias menores. Y aquí tenemos cómo es la coordinación, ¿verdad? La Comisión Nacional de Emergencia es una institución que coordina y no ejecuta. Bajo este principio se llevan a cabo programas y proyectos de preparación y prevención en conjunto con ministerios, instituciones autónomas, organismos de socorro, entre otras. Esto nos lleva a lo que es la prevención y el combate de incendios. Entonces, según el Instituto Nacional de Seguros, un incendio es un proceso químico en el que el oxígeno del aire se combina con algún material combustible en presencia del calor. Entonces, ese material puede ser un almacén de pintura, un almacén de enderezado de vehículos, por ejemplo, bodegas de material reciclado, etcétera, etcétera. Entonces, donde se da esa combinación, se produce lo que es el incendio. Entonces, acá es donde se pueden presentar 4 elementos: el combustible, el calor, el oxígeno y la reacción en cadena que viene una vez que se combinan estos elementos. Aquí tenemos la definición de cada uno de ellos, ¿verdad? El combustible puede encontrarse en los materiales combustibles, ya sean sólidos, líquidos, gaseosos, por ejemplo, madera, gasolina, que puede ocasionar pues ese incendio. El calor, que lo que hace es proporcionar energía que necesita la mezcla de combustible y el oxígeno para que se produzca pues el incendio. La reacción en cadena tenemos, según la definición de este autor, que es el proceso mediante el cual se progresa la reacción en el seno de la mezcla comburente con el oxígeno y el combustible y da el origen a esta propagación de incendio. Y el oxígeno, que el ser humano requiere de un 21% de oxígeno para vivir. Igualmente, para que se desarrolle la combustión, es necesaria la presencia de una proporción de oxígeno en el ambiente para sobrevivir. Causas de los incendios en las empresas, que es el tema que más pues, nos interesa en este curso. Resulta que deficiencias eléctricas, ¿verdad? Es una causa pues bastante común para incendios a nivel de empresa, de bodegas, de empresas de producción, por ejemplo. El almacenamiento inseguro de productos químicos, la falta de orden en limpieza en los lugares puede ocasionar que esto se dé pues esa combustión del intercambio de estos materiales con el oxígeno y que ocasione el incendio, la falta de mantenimiento de máquinas y equipos, algún sobrecalentamiento de algún equipo, la ausencia de recipientes para colocar colillas encendidas de cigarrillos. Esto ha venido disminuyendo, ¿verdad? Porque ya sabemos que las personas que fuman no pueden hacerlo en cualquier lugar, entonces esto también ha venido disminuyendo un poco, pues este factor de riesgo. El manejo inseguro de recipientes de gas, incluso pues hemos sido testigos en las noticias de inconvenientes que se han dado por ese manejo inadecuado de estos tipos de recipientes y el uso de descargas a tierra de recipientes con combustible, ¿verdad? Entonces acá es donde las empresas, parte de ese programa de seguridad y salud ocupacional es abordar el tema de los incendios y localizar todo aquello que pueda ser un conato de incendio para que puedan de una manera preventiva
generar los espacios seguros y adecuados para minimizar el riesgo de un incendio. La protección de los incendios, bueno, el local, el edificio, la planta industrial, la infraestructura, tienen que trabajar en la prevención, generando condiciones para que no se pase a esta emergencia. Entonces se tiene que ver la seguridad de la estructura, de los edificios, ubicación de sistemas de detección y alarmas contra incendios, disponer de equipos y sistemas capaces de extinguir el incendio y organizar para responder emergencias. Acá en este cuadrito pueden visualizar los diferentes clasificación de los fuegos y así como el tipo de extintor que se utiliza. Entonces se hace la relación, por ejemplo, de la clasificación A, dice que el extintor es a base de agua y se puede utilizar para apagar fuegos clase A. ¿Qué quiere decir? Materiales sólidos ordinarios como madera, papel, telas, plástico, corcho, hule. El extintor tipo B dice, el extintor con agente extinguidor de espuma se puede aplicar para fuegos clase A y clase B. Entonces, cuando hablamos del B, habla de líquidos inflamables, combustibles, grasas, materiales similares. Entonces, ¿qué es lo importante de entender este cuadro? Y es que en las empresas, pues tienen que tener muy claro qué tipo de materiales son los que manejan y cuál es el tipo de extintor que tienen que tener a mano los colaboradores, que tienen que estar en lugares visibles, que tienen que recibir una capacitación de cómo usarlos y que además que estén cargados y que no estén vencidos. Entonces, realmente es una serie de actividades que se tienen que llevar a cabo con el tema de los extintores para que realmente se vuelva pues, un elemento a la hora de que ya pase la emergencia que pueda ser utilizado por los colaboradores. Esto nos lleva a lo que es el compromiso de la administración con la salud ocupacional. Entonces, realmente la salud ocupacional, como lo hemos venido hablando en todas las tutorías, se vuelve más que todo un asunto de prevención y es donde las empresas, las instituciones, tienen que trabajar en esas políticas de salud ocupacional, donde se establezca una guía de acción de cómo aplicar y que todo el personal de la empresa esté comprometido con la salud ocupacional. Aquí vemos una distribución y asignación de funciones. Por ejemplo, lo que es en el tema de salud ocupacional, todas las personas de la organización son responsables. Se deben de elaborar programas, normas, procedimientos que permitan minimizar los accidentes y enfermedades laborales. Incorporar normas y procedimientos seguros de trabajo dentro de las diferentes labores cotidianas. La información es importante, o sea, la legislación, conocerla, cómo ejecutarla, proveer de los recursos necesarios, ya sean técnicos, económicos, de organización, para que se pueda, pues, programar y formular todo lo que son planes de trabajo en salud ocupacional. Los canales de comunicación, la divulgación, que las personas conozcan esas políticas de salud ocupacional en todos los niveles. Propiciar la participación, y aquí la participación tiene que ir desde todas las personas de la empresa. Recordemos, como lo veíamos anteriormente, la persona que ocupa el puesto de trabajo es la que puede identificar de una manera más rápida y sencilla cuáles son los diferentes factores que pueden ser un riesgo para esa afectación de su salud ocupacional. Impulsar procesos de mejoramiento continuo, revisar y actualizar esa política de salud ocupacional es importante. Entonces, vean que los niveles de responsabilidad vienen hacia todos los niveles de la diferente estructura de ese organigrama. Las gerencias, las jefaturas, los colaboradores, los diferentes grupos de trabajo y comités tienen un nivel de responsabilidad. Por esto, los programas de salud ocupacional buscan o el objetivo es la eliminación, la prevención, el controlar y proteger a los colaboradores de esos riesgos laborales que pueden ocasionar accidentes y enfermedades laborales. Entonces, importante el diagnóstico. Siempre que hablamos de los diferentes riesgos, se hablaba del diagnóstico, determinar cuáles son esos posibles factores de riesgo que se presentan en los diferentes puestos de trabajo y priorizar, bueno, cuáles factores de riesgo podemos eliminar,
cuáles no se pueden eliminar y si no se pueden eliminar, qué acciones se van a tomar para que ese riesgo minimice la afectación de la salud de los colaboradores. Factores que inciden para seleccionar y priorizar los riesgos. El tamaño de la empresa, eso es importantísimo. Es muy diferente trabajar en programa de salud ocupacional en una empresa de 2.000 colaboradores a una pequeña empresa donde tienen 5 o 10 colaboradores. La incidencia, frecuencia o gravedad de los accidentes, eso es relevante. O sea, ¿qué tantas veces se repite un accidente? ¿Es una misma máquina que está produciendo los accidentes? Eso es relevante abordar. El interés particular de la gerencia. Muchas veces desde la directiva se definen intereses en relación a este tipo de factores. El incumplimiento de la legislación. Lamentablemente muchas empresas actúan cuando ya reciben algún incumplimiento. Disponibilidad de recursos y determinación de los diferentes factores de riesgo. Para esto tenemos diferentes componentes. Tenemos el programa de seguridad que aborda diferentes subprogramas, por ejemplo, en cuanto a la seguridad, maquinaria y equipos y herramientas, el orden y la limpieza, el mantenimiento de instalaciones, almacenamiento, transporte y manejo de materiales y químicos, la comunicación de riesgos existentes y todo el tema de rotulación de seguridad y controles visuales. Tenemos el programa de higiene industrial, que esto entra directamente en minimizar y controlar factores de riesgo físico, químico y biológico que puedan generar enfermedades laborales y que deterioren la salud. Por ejemplo, prevención y control y protección ante contaminantes físicos como ruido, vibraciones, iluminación, ¿verdad? Que esto lo hablábamos anteriormente. Igual con la parte de contaminantes químicos y contaminantes biológicos. El programa de ergonomía, que hoy abordamos esta temática, ¿verdad? Prevenir posibles lesiones por traumas acumulativos originados por esas posturas incorrectas, los movimientos repetitivos y otros. Y el programa de atención de emergencias. Entonces, el objetivo general es disponer de la organización procedimientos necesarios para prevenir, minimizar, controlar, mitigar y responder ante posibles situaciones de emergencia, como lo hablábamos anteriormente, que viene de fenómenos naturales, no están bajo el control de la empresa en cuanto a terremotos, inundaciones, entre otros. Entonces, todo programa de salud ocupacional debe de contar con acciones y esas acciones tienen que tener tiempos de ejecución y recursos, quienes van a ser las personas asignadas y los equipos responsables de todas esas acciones. Ese plan tiene que tener sus objetivos claramente establecidos, qué actividades se van a llevar, qué requerimientos se necesitan, cuáles son los recursos para poder implementarlo, las personas responsables, las fechas y las metas, porque es importante que un plan de trabajo tenga todo este nivel de formulación para que se dé el cumplimiento, principalmente cuando se asignan los responsables. Así las personas tienen claramente definido que, como su palabra lo dice, son responsables de ejecutar estas diferentes acciones. Y viene el tema de seguimiento y evaluación. Como habríamos al inicio de estas tutorías, lo que es seguridad y salud ocupacional es un tema de prevención. Y para esto es importante establecer cuáles son los indicadores que se están presentando en la empresa, donde se están dando los accidentes, las incapacidades, para medir una vez que se implementen toda esta serie de programas, cómo se está disminuyendo esa exposición, se está aumentando la productividad, hay mayor motivación, los colaboradores están más satisfechos. La organización debe estar realimentando constantemente esos logros, comunicándolos, que las personas sepan qué resultados positivos se están logrando, porque esto es una oportunidad para desarrollar que este proceso sea constante, se esté mejorando, se estén consolidando estos programas y que realmente exista un compromiso por parte de todas las personas que forman parte de la organización. Por acá voy a dejar de compartir y quería enseñarles un instrumento que puede, pues, ayudarles a visualizar cómo se pueden recolectar datos en cuanto acá, por ejemplo, sobre eso es como una lista de cotejo, una lista de identificación de riesgos. Los podemos ver, por ejemplo, aquí
entramos a la parte de temperatura, de ruido, de iluminación, pero quería ir como a la parte de diseño del trabajo y puestos. Por ejemplo, ven acá, diseño del puesto. Dice, la superficie de trabajo es muy alta o muy baja para el tipo de tarea o para las dimensiones del trabajador. Entonces, vean que, por ejemplo, para hacer ese análisis en los diferentes puestos de trabajo, se puede ir con esta lista, donde se puede hacer un checklist de revisar cuáles son las condiciones y ver si se cumple o no se cumple. Y que esto puede ser un instrumento importante para que las empresas empiecen a tomar consideraciones y hagan ajustes en los diferentes puestos de trabajo. Vean, este dice, el diseño del puesto no permite una postura de trabajo de pie sentada cómoda. El trabajador tiene que mover materiales pesados. Se emplean herramientas inadecuadas por su forma de tamaño o peso. Esto es un ejemplo en cuanto al diseño. Habla de trabajos con pantallas de visualización, manipulación manual de cargas, por ejemplo. Posturas, la parte de repetitividad. Vean que dice posturas forzadas de algún segmento corporal, movimientos repetitivos de brazos, manos, muñecas. Postura de pie prolongada, perdón. Postura de pie en las rodillas flexionadas, etc. Fuerzas, carga mental, ahora que hablamos importante. El nivel de atención requerido para la ejecución de la tarea es elevado. El trabajo tiene poco contenido y es muy repetitivo. Los errores, averías u otros incidentes que pueden presentarse en el puesto de trabajo se dan frecuentemente. Ven que tenemos factores psicosociales. Las tareas son monótonas, las tareas son repetitivas, los trabajadores refieren malestar por inestabilidad laboral. Y así, por ejemplo, quería enseñarles este instrumento que es bastante, podemos verlo bastante sencillo, mas sin embargo, pues hace un análisis general de las diferentes características en cuanto a todos estos diferentes factores que hemos evaluado a través de estas tutorías y que son relevantes de considerar. Entonces, con esto, pues de mi parte estaríamos finalizando con este espacio. No sé si tenemos alguna duda o alguna consulta o comentario. Yo no, profesora, Creo yo que soy nada más muy bonita. a ese, perdón. Si quiere Rita, que me abrió el micrófono primero y después Andrea. Las escucho. No, yo me doy por satisfecha. Me gustó mucho realmente lo de las posturas. Eso lo ve uno en todo lado realmente. Hoy tuve una visita en el hospital México y vieras qué vacilón porque yo sentía donde todas las personas que me atendieron, yo dije, aquí todo el mundo está casi que enfermo. Yo lo sentía a un nivel de estrés, están en huelgas, todos están oponiendo a un montón de cambios que está teniendo el hospital, pero yo fui como usuaria, pero sí sentía a todos con la actitud, el ánimo, toda la conducta de ellos, todo su cuerpo le decía a uno que estaban inconformes con todo. Y así veo yo diariamente en mi trabajo, en todo lado que voy, veo a las personas que sí están sufriendo un estrés laboral fatal. Importante. La clase realmente. Con todo gusto, Rita, y gracias por compartirnos la experiencia. Realmente incluso ahora se está hablando mucho de instituciones, organizaciones enfermas porque o sea, las personas están enfermas, el ambiente está enfermo y es donde realmente todo este tipo de factores que hablamos hoy son de pertinencia para las empresas. Y si realmente se quiere tener a un colaborador durante mucho tiempo en una organización, que no se pierda esa capacitación, ese conocimiento, ese entrenamiento, ese aporte que da para la empresa, pues realmente hay que prestar atención. ¿Qué está afectando a esa persona y qué puede estar ocasionando que ese colaborador no esté siendo eficiente en su puesto de trabajo? Muchísimas gracias. Andrea, adelante. Creo que yo soy las dos cosas. Bueno, primero igual que muchas gracias. Creo que estoy Ay, Andrea, vieras que se le corta. visibilizando. Andrea, Ay, ¿me escucha mejor, profe? creo que ahí sí, No tal sé si ya me vez si escucha mejor. empezamos otra vez. Ajá. Sí, no, más bien le estaba como agradeciendo y que creo que este tema se está visibilizando muchísimo más. Entonces creo que es como muy importante y muchas veces no se le presta la atención. Muchas veces las empresas no saben si deberían tener un departamento de salud ocupacional.
o muchas veces los colaboradores no saben si lo tienen, no saben qué hacer, no saben a quién preguntarle, le preguntan al jefe y el jefe tampoco sabe, entonces creo que es un tema como muy, muy importante. Y del otro lado, bueno, eso, agradecerle y del otro lado nada más le iba a preguntar si este documento que usted tenía nosotros podíamos tener acceso o no. Claro, puedo compartírselos. Si quieren de una vez se los puedo Sí, compartir es que me aquí. pareció bastante útil. Claro, claro, puede servir mucho de guía, por supuesto. Denme un segundito nada más para que se lo lleven de una vez, que lo puedan descargar antes de que cerremos la sesión. Un segundito. No, y con todo gusto ambas, para eso estamos y realmente son temas pues muy bonitos, muy interesantes, muy del día a día, ¿verdad? Muy que vivimos y que es un aprendizaje tanto a nivel profesional como a nivel laboral. ¿Me confirman? Se los acabo de compartir aquí en el chat, de que puedan descargar, por Sí, profe, favor. ya lo estoy descargando. Muchas gracias. Muy bien, con todo gusto. Entonces, pues si no tenemos más, agradecerles que se hayan conectado hoy, muchachas, que tengan una feliz noche y cualquier consulta, como siempre les digo, por medio de la plataforma, estoy ahí para poder atenderles. Feliz noche. Perfecto. Igualmente, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego.